Hola, hoy les presentaremos la clasificación automática de enfermedades. Comenzaremos con nuestros objetivos del negocio. Principalmente queremos disminuir el tiempo de diagnóstico de enfermedades de los pacientes a partir de su historia médica. Para esto automatizaremos este proceso de negocio a través del procesamiento del lenguaje natural y Machine Learning. Nuestro objetivo es crear una aplicación web intuitiva que permita la comunicación del personal médico con el modelo. Para la automatización utilizamos pipelines que se componen de dos partes, la fase de preprocesamiento y la creación del modelo. En el preprocesamiento tenemos toda la parte de limpieza de ruido, stemming y lematización de los datos que nos llegan, y en el modelo decidimos elegir el modelo que mejores resultados nos daban de la iteración pasada, que fue una red neuronal recurrente. Cuando ya tenemos todo esto, lo metemos en la pipeline que posteriormente persistimos. Seguimos con la metodología de la aplicación, donde está el frontend, la interfaz en la que interactúa el usuario, el API, donde se maneja la parte lógica del proceso de clasificación, y la integración, donde se unen estas dos últimas fases. Y adicionalmente también realizamos los test manuales para rectificar el correcto funcionamiento de nuestra herramienta. Entonces nos gustaría pasar ahora a demostrar de una manera práctica cómo sería el uso de esta herramienta por parte del personal médico. Entonces, pues rápidamente, aproximadamente el tiempo de análisis de una historia clínica es de 40 segundos en promedio, debido a que en el pipeline uno de los pasos es hacer uso de un modelo preentrenado que pesa aproximadamente 20 gigas. Entonces, pues mientras una historia clínica se analiza, vamos a pasar a la otra pestaña para poder analizar inicialmente cuáles son los componentes que hacen parte de esta interfaz. Entonces, bueno, inicialmente podemos ver que encontramos pues, bueno, este cuadro de texto principal en el que los usuarios de la herramienta van a poder ingresar las historias clínicas que quieran analizar. Entonces, una vez agregan una historia clínica, se habilita, ahí vemos en la parte inferior, este botón de diagnosticar, que lo que hará es pues desencadenar todo el proceso de análisis de este texto para su posterior clasificación. Vemos en la parte de la izquierda que contamos con, bueno, inicialmente un recuadro llamado resultado, que es donde esperamos que después del análisis y la clasificación de la historia, pues podremos ver la enfermedad, o sea, la categoría de las enfermedades a la cual esta historia tiene más probabilidad de pertenecer, que sería uno de los nombres, de los 5 nombres de las categorías que podemos ver en el recuadro de abajo. Adicional a este nombre, el de la categoría al que tenga más probabilidad de pertenecer, también consideramos importante no solamente observar este, sino todas las probabilidades de pertenecer a las demás categorías de enfermedades. Esto en el caso en el que, por ejemplo, un miembro del personal médico pues no esté completamente convencido o quiera tener pues una segunda opinión o mirar cuál es la probabilidad de que una historia clínica pertenezca a otra categoría para tomar una decisión más acertada y más precisa, pues podrá observar esta información en este recuadro inferior. Entonces, listo, ya, pues la primera historia clínica que decidimos analizar ya, pues este proceso ya terminó, y como era de esperarse, entonces ya tenemos aquí los resultados. En el primer recuadro podemos ver que esta historia hace parte de la categoría de neoplasia, y pues en el recuadro inferior podemos observar las probabilidades de pertenecer a cada categoría. Entonces, pues vemos que la neoplasia es efectivamente la categoría a la que tiene más probabilidades de pertenecer, con un 97.86%, y pues unas probabilidades muy pequeñas de 0.01 y 0.4% para la categoría 3 y 4. Como es de esperarse, siempre pues es de esperar que las historias clínicas tengan una cierta probabilidad de pertenecer a la categoría 5, que corresponde a la categoría de condiciones y patologías generales. Esto debido pues al gran número de historias y gran número de términos que pueden clasificarse en esta categoría, y pues pueden hacer que de cierta forma el modelo tenga alguna tendencia, o pues en otras palabras se confunda y quiera pues, agregar cierta probabilidad de pertenecer a esta categoría para todas las historias. Entonces, pues bueno, ya habiendo analizado una de las historias, nos gustaría analizar otra adicional para pues determinar pues a qué categoría pertenece. Entonces, mientras se realiza este análisis, también consideramos importante mencionar cómo una herramienta como estas aporta valor en los procesos de negocio de diferentes roles de personal médico o personal del hospital. Entonces, acá podremos observar casos de uso, por ejemplo, de roles como el del personal de secretaría o los internos médicos del hospital, optimizando el tiempo de procesos como, por ejemplo, la toma de decisiones de remisión de ciertos pacientes a especialistas. Entonces, podremos tener el caso en el que, por ejemplo, si nuestra herramienta clasifica la historia de un paciente en la categoría de enfermedades digestivas, pues rápidamente se puede tomar la decisión de remitir a este paciente con un especialista como un gastroenterólogo, por ejemplo, y no a otro como un cardiólogo.
También es útil en los casos de uso del personal médico general, por ejemplo, en el que al obtener una clasificación de una categoría de enfermedades, pues se puede proceder a hacer más específico el alcance en el que pueden estar las enfermedades particulares de esta persona. Es decir, como podemos ver en este resultado, si una persona está clasificada como que hace parte de la categoría de enfermedades cardiovasculares, pues el médico puede enfocar su tiempo y optimizar su tiempo en determinar cuál de las enfermedades cardiovasculares pues puede padecer este paciente, y pues no enfocarse en los demás tipos de enfermedades de las demás categorías, lo que de nuevo pues optimiza mucho el tiempo de diagnóstico de una enfermedad precisa. Listo, entonces pues como vemos acá, ya se terminó de analizar la siguiente historia. El paciente corresponde entonces a una enfermedad cardiovascular con un 90.6% y un 9.4% de probabilidad de pertenecer a la categoría 5 de patologías generales. Entonces pues podemos ver rápidamente que también pues esto concuerda si analizamos algunas de las palabras principales o términos médicos principales que están en esta historia, como por ejemplo valvoplastia o arteria, que también se encuentra en el texto. Entonces pues podemos determinar que pues es una clasificación correcta la que está realizando el modelo y pues nuestra herramienta. Finalmente, es importante mencionar que este porcentaje es un poco más alto que en el anterior caso, y esto a veces es relevante porque muchas condiciones médicas pues son multisistémicas. Entonces es relevante que los médicos tengan presentes que a veces una enfermedad no necesariamente cae en una sola categoría, sino que puede caer en varias, y por tanto es necesario tener en cuenta esta parte. Bueno, recapitulando un poco lo que dijo Álvaro con respecto a los roles, entonces vemos que esta aplicación es sumamente útil y que hay varias acciones que se pueden realizar en la aplicación. La primera y la más grande de todas es la clasificación de historias, y es que le permite a los médicos clasificar las historias clínicas de los pacientes que atienden y obtener un diagnóstico preciso de acuerdo como con las enfermedades que ellos tienen. Esta es la razón principal por la que se hizo esta aplicación, y realmente permite reducir a los médicos los tiempos en que tardan leyendo historias clínicas. Segundo, permite al personal de triage o de internos o de residentes de los hospitales remitir a los pacientes con especialistas de acuerdo a las enfermedades que traen. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente que tenga una enfermedad del sistema cardiovascular, entonces ya sé que tengo que remitirlo al cardiólogo para que sea atendido. Esto además ayuda en el hospital a evitar que sucedan como casos en los que el sistema de salud explote y no se pueda atender a los pacientes. Tercero, permite determinar la probabilidad de cada categoría. Esto es súper importante también porque le permite a los médicos saber de pronto si hay dos categorías que tienen probabilidades muy similares de ocurrencia. Entonces puede ser que quizá el paciente tiene una enfermedad que corresponde a dos sistemas, y entonces esto puede ayudar también para su análisis de diagnóstico. Y por último, también permite al médico reducir el espacio de búsqueda para detectar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, de nuevo, si tengo una historia clínica de un paciente que tiene una enfermedad gastrointestinal, entonces pues ya sé que puedo buscar entre, por ejemplo, apendicitis, gastroenteritis u otro tipo de enfermedades gastrointestinales, y no remitirme a otras enfermedades que puedan simplemente confundir el diagnóstico, y puedo enfocarme más en lo que realmente tiene el paciente. Entonces, como conclusión, vemos que la herramienta es sumamente útil para los médicos y para el personal clínico porque permite optimizar los tiempos de diagnóstico y de lectura de historias clínicas con una gran precisión. Además, es súper útil ver cómo se puede integrar con los procesos de negocio y los sistemas internos, porque toda esta información puede persistirse o guardarse con las historias clínicas para ser accedida posteriormente, y además pues facilita mucho y automatiza los procesos internos dentro de la organización. Gracias.